Hola chicos, Hola, ¿cómo ¿qué tal? están? Bien, bien. Hola, profe, buenos días. Genial. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Bueno, Sí, sí. cambiario. Se los voy a sacar de quiebras, ¿sí? Y vamos a cambiario. ¿Sí? Después, si tienen alguna duda de quiebras o demás, me preguntan, no hay ningún problema, pero empezamos con el tema así de cambiario. ¿Ya tuvieron clases? Sí. Sí, algunas sí. ¿Alguna duda de lo que vieron? Igual supongo que están dándole más bola a Todas. quiebras que a cambiario. Todas las ¿Están dudas, con Tal porque cual, profe. todas las dudas, todas? ¿Quieren preguntarme algo o prefieren que empecemos con el tema y después tienen las dudas? No sé, sí, como ustedes sí. Fue quieran. porque yo, la verdad que no he leído nada de cambiario, estoy Obvio, con... no, más bien. Y yo andando en el lugar de ustedes haría exactamente lo mismo. No quiere asegurarse el tema de quiebras. Sí les digo que está bien lo que están haciendo, de estar en las clases de cambiario y demás, para después no tener toda la información junta, porque no es difícil, pero entramos en un mundo distinto, ¿sí? Entonces, está bueno que sí ya vayan familiarizándose con la terminología, con los temas, pero es obvio que van a empezar a estudiar realmente cuando terminen quiebras. Es la realidad, ¿sí? Entonces, no hay ningún inconveniente. Sí, vamos a empezar con el tema, ¿sí? De cambiar. Obviamente, el que quiera preguntarme algo, me pregunta. Independientemente de todo lo que estoy diciendo ahora, me pregunta, ¿sí? Según el cronograma tenemos que ver lo que es el tema de la bolilla 4, ¿sí? Con el tema de los requisitos, ¿sí? Y después de cláusulas que tenemos en tanto en la letra como en el pagaré, ¿sí? Con respecto a estos requisitos, ¿sí? Que son los requisitos extrínsecos, que hacen justamente a la validez del título. Nosotros cuando vamos a tener una letra o un pagaré, lo primero que vamos a preguntarnos es si es válido o no. Para determinar la validez del título, debemos cumplir con requisitos extrínsecos, ¿sí? Esos van a estar regulados, estamos en una letra de cambio en el artículo 1 y 2 del decreto ley 5965/63, y si estamos en un pagaré en el artículo 101 y 102 del mismo decreto. Esos son los artículos que regulan justamente los requisitos, que van a contestar a la pregunta si el título es válido o no. ¿Por qué es importante esto? Porque si no es válido, no se rige por el derecho cambiario, no es pagaré, no es una letra. Sí me servirá como un instrumento probatorio y me iré por el derecho común, por un tema así de un incumplimiento contractual o demás, pero no es un papel de comercio, no se rige por el derecho cambiario. Por eso es importantísimo cuando se les pregunte en el examen, desconozco si va a ser escrito o es oral el examen, pero si llega a ser escrito en el práctico, la primera pregunta era determine la validez del título. Eso ustedes tienen que ver y analizar el artículo 1 y 2, letras 101 y 102 en el caso del pagaré. Para eso tenemos que ver estos artículos. Empezamos entonces con letra de cambio, ¿sí? Para eso vamos a ver el artículo 1, tiene que tener como requisitos extrínsecos, son 9 requisitos, ¿sí? Que tienen que estar, y para ellos van a ser los siguientes. Lo primero que tenemos que tener es el lugar de creación, ¿sí? Ese lugar de creación, ¿para qué es importante? Porque justamente nos va a determinar la ley aplicable. Nosotros lo que vamos a ver en esta materia es todo en el plano nacional. Entonces no hay mucho inconveniente, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, ya sea que sea en una provincia o en otra, siempre va a ser aplicado el decreto ley. Pero el cuatrimestre que viene, ustedes van a estar en privado y ahí van a ver también, ¿sí? Todo lo que es el derecho cambiario en el plano internacional. Entonces van a ver una letra de cambio donde fue creada y librada en otro estado. Entonces, ante un litigio, la ley que se tiene que aplicar, que el juez tiene que aplicar, es justamente la que determina, ¿sí? Como determinado como lugar de creación, ¿sí?
ya le digo, para esta materia es nacional, entonces no hay ningún inconveniente si fue librada en Mendoza, en Capital Federal o en Mar del Plata, porque siempre se va a aplicar el decreto ley, pero para que lo tengan presente para el cuatrimestre que viene, ¿sí? En privado. Entonces, ese es el primer requisito, que es el lugar de creación, porque es importante porque determina la ley aplicable. Segundo requisito que nosotros tenemos es la fecha de creación. ¿Por qué es importante tener una fecha de creación con día, mes y año? ¿Por qué? Porque esa fecha nos determina la capacidad del sujeto, del librador, de la persona quien crea esa letra de cambio, ese título valor. Y esa capacidad se va a analizar al momento de la creación y no del vencimiento. Es decir, si la persona es incapaz al librar el título, pero al vencimiento ya es mayor de edad y ya es capaz, sigue siendo inválido. ¿Por qué? Porque la capacidad se tiene que determinar al momento de la creación del título. Al momento de librar el título, la persona debe ser capaz. Es por eso que ese vencimiento, perdón, esa fecha de creación es importantísimo para la validez del título, ¿sí? Tercer requisito, sí, que tenemos es el vencimiento, ¿sí? Cualquier clase de vencimiento, después lo vamos a ver más adelante, está regulado en el artículo 35 del decreto, ¿sí? Hay dos clases de vencimiento, para que lo sepan nada más ahora, se divide en absoluto y en relativo, pero después vamos a tener una clase especial de vencimiento. Entonces el librador, la persona quien crea el título, debe optar por cualquier clase de vencimiento, el que quiera, porque siempre lo elige la persona quien crea el título, el vencimiento, pero debe establecer un vencimiento. ¿Por qué? Porque ese requisito le otorga la exigibilidad de la obligación. En algún momento debe ser exigible y el beneficiario, quien tenga el título en su poder, tiene que presentarlo y que ese papel se transforme en dinero. Entonces, es necesario que tengamos un vencimiento, ¿sí? Ese vencimiento va a ser opción justamente del librador. El que quiera, pero un vencimiento. Ese requisito entonces es el que le da la exigibilidad de la obligación. Otro de los requisitos que tenemos como cuarto es la denominación letra de cambio o a su orden, ¿sí? ¿Esto para qué está establecido? Justamente para que tanto la persona quien libra como el beneficiario sepan exactamente que se van a regir por el derecho cambiario, que la persona que va a firmar ese título está firmando una letra de cambio, un papel de comercio, ¿sí? Entonces, es importante que el título o la hoja, porque ustedes saben de que se puede crear en cualquier lugar, no hace falta que tenga un formulario específico, puede ser en una servilleta, puede ser, ¿sí? Nos dice Gómez Leo que hasta en un pedazo de madera, es difícil trasladar eso, ¿no? Pero bueno, ¿sí? En cualquier lado, pues, mientras tenga todos los requisitos, es válido. Entonces, la persona que firma, que se obliga, tiene que saber específicamente que se está obligando por el derecho cambiario. Entonces, es necesario que expresamente diga letra de cambio, ¿sí? ¿Alguien quería preguntarme algo? No. Listo. Sí, ¿podría repetir, perdón, sí, el requisito? Sí, que es el nombre, o sea, como requisito es que el título, el papel, diga letra de cambio o a su orden, ¿sí? Bien. Expresamente diga letra de cambio o a su orden, ¿sí? Después, cuando terminemos, les voy a redactar una letra de cambio, ¿sí? Entonces, así como tienen como modelo. Igual, yo había dejado ya hace unos años atrás en impresiones el tema de una letra de cambio original, un pagaré y cheques, ¿sí? Para el que nunca vio y nunca manejó títulos valores, ¿sí? Tengan un modelo de cómo son, ¿sí? Pero igual, cuando terminemos la clase, les voy a redactar, les voy a dictar una letra de cambio, ¿sí? Entonces, como otro requisito les decía, el título debe tener la denominación letra de cambio o a su orden. Eso es para establecer, y más que nada como un requisito intrínseco, que evitar que el error
¿sí? Bueno, yo firmé, pero no pensé que era una letra de cambio, no sabía que era un papel de comercio. ¿Sí? Es para evitar Profe, justamente eso. Sí, entiendo que, que se pueden librar, se pueden librar en blanco estos títulos, puede ser, los pagaré por por lo menos. supuesto. Pero mi duda es la siguiente, yo agarro un papel que está firmado solamente por alguien, ¿lo puedo transformar en una Sí. letra de cambio? Para que el título sea en blanco y está en el artículo 11 específicamente, te dice que Entiendo, como sí. mínimo tiene que tener, sí, la firma, obviamente del librado a la persona que se está obligando, y la denominación letra de cambio o pagaré. Bien, ¿Sí? pero lo que Si yo no, no pregunto es es porque válido. yo lo voy ¿Cómo? a, cuando lo tengo que ejecutar, lo tengo que llevar completo para ejecutarlo. Es el pacto de llenado, que después lo vamos a ver, ¿sí? Que está en la misma bolilla 4, ¿sí? Nada más que está en el punto 5, que es el título en blanco e incompleto. ¿Sí? Y títulos en blanco firmamos continuamente, nada más que no nos damos cuenta. Si vamos a una clínica, Sí, ¿sí? claro, Y sí, nos sí. tiene que dejar internados, y hasta que la Ujú. obra social nos autorice y demás, ahí en la administración se firme esto. Y cuando le Sí, llevamos la autorización de la obra social, lo rompen o nos entregan. Eso es un pagar en blanco. ¿Sí? Ahora, ¿es válido un título en blanco? Por supuesto que es válido y está regulado en el artículo 11. Ahora, es válido al momento de la creación y su circulación, pero al momento del vencimiento o no que debe ese papel completar. se transforme en dinero, es decir, que exigirlo, justamente debe tener todos los requisitos extrínsecos, es decir, Pero que se debe completar. sí, eso lo entiendo. Lo que pasa es que lo que no Sí. veo es de qué manera yo evito que alguien con cualquier papel, con una hoja que tenga solo la firma, yo no se lo transforme en un pagaré, una letra de cambio, o estoy diciendo pavada. Al momento No, por de eso la ley te dice, para que ese papel sea considerado un título, un papel de comercio en blanco y es válido, tiene que tener como mínimo dos requisitos: la denominación letra de cambio pagaré y la firma. Si tiene solamente la firma, no lo va a hacer. No, pero yo lo voy a llenar al momento de Sí, ejecutarlo. Le voy a poner todos esos requisitos, incluyendo que diga sí, la pero hora, fíjate letra de de que cambio. por un tema O sea, pericial, de a ver una si entiendo. pericial caligráfica, Sí, a eso voy, bien, ¿sí? sí. Tiene que tener, debe coincidir los trazos, Ok, las líneas de los perfecto. trazos que Ya diga está. letra de cambio pagaré Ahora con la sí, firma. ya lo entendí. Eso me faltaba. Bien, ¿Sí? gracias. Sí, sí, Porque sí, si yo gracias. firmé, eso sabes también que pasó y en la vida real pasó muchos años atrás, ahí me delato mi edad. Silvio ¿Qué le Soldán digo de la mía? había firmado un autógrafo. Claro, un autógrafo, lo primero que pensé. Exactamente. Le dice, me firma un autógrafo que qué sé yo, firmó, ¿sí? Y después lo quieren ejecutar por un tema de un pagaré, ¿sí? Que dijeron que era en blanco. Obviamente la pericial caligráfica determinó esto, Sebastián decía justamente que los trazos no coincidían, ¿sí? Con la palabra pagaré con la firma del librador. ¿Sí? Pero ojo, porque también tenemos otra cuestión. ¿Qué pasa si yo compro un formulario que dice pagaré, ya viene preimpreso? Ahí estamos más jugados. ¿Sí? Pero eso Porque le ahí pasa a Silvio solamente Soldán. ¿cómo? Que eso le pasa a Silvio Soldán. A Ricardo Darín no le pasa algo así. Y no, No, seguramente. tienen firmas, digamos, de fantasía a propósito, ¿no? Claro, que Claro. Pero eso bueno, nada, yo quería después, saberlo. sí, pero después eso también está en el artículo 7, que es de personas imaginarias, ¿sí? Que es justamente donde vos tenés, porque hay nombres que les pasan el tema de los famosos, que ya es una marca registrada. ¿Sí? Susana Jiménez, ¿sí? El tema de Mirta Legrand, Valeria Lynch, o sea, son nombres, ¿sí? Que ellos en la vida real no se llaman así, pero ya están registrados y es una marca. Entonces, si el pagaré me dice Susana Jiménez, ¿sí? Y después ya dice, ah, no, pero yo no me llamo así, ¿sí? Por supuesto que lo voy a ejecutar porque ya es una marca. ¿Sí? Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí?
Con respecto a esto, Seba, como vos me decías, el tema del título en blanco, en principio lo que nosotros tenemos que ver es que para que sea válido debe tener esos dos requisitos. ¿Qué pasa si es un formulario que ya viene preimpreso y nos dice pagaré? Entonces solamente tiene que bastar la firma del librador. ¿Y por qué se reputa que es válido? Porque el legislador lo que pretende es que libremos un título con todos los requisitos, ¿sí? Si lo hacemos y firmamos en blanco y corre a riesgo y peligro, nos dice específicamente el artículo, corre a riesgo y peligro de quien lo libra, ¿sí? Es justamente por eso. El legislador pretende que evitemos librar títulos en blanco. Pero si lo hacemos, y bueno, y corremos con la suerte de que después lo completen con el monto que quieran, ¿sí? Que es más o menos lo que pasa, ¿sí? Por eso, justamente, si uno va a firmar en blanco, es raro, pero si uno llega a firmar en blanco, lo primero que tiene que ver y lo que ve es el monto, ¿sí? Porque después no me importa el vencimiento que me pongas, quién es el beneficiario, pero sí el monto. Porque si yo tengo una obligación por 10.000 y después me completan un pagaré por 100.000, y por supuesto que me va a importar, ¿sí? Pero eso igual después lo vamos a ver, que está específicamente, ¿sí?, en el artículo 11, los títulos en blanco e incompletos, ¿sí? Volvemos con los requisitos extrínsecos, decíamos como cuarto requisito, que era justamente la denominación letra de cambio o a su orden. Acá puede ser de dos maneras distintas. Como decíamos, uno puede comprar el formulario, entonces ya viene específicamente preimpreso la denominación letra de cambio, ¿sí? O si lo hacemos nosotros, no está en un formulario, entonces debemos expresar la palabra letra de cambio o a su orden, ¿sí? Otro de los requisitos que tenemos es el nombre del beneficiario. Ese beneficiario, que es el acreedor del título, que puede ser tanto una persona humana como una persona jurídica. Cualquiera de ellos pueden ser beneficiarios de esos títulos, y puede ser también en forma individual, ¿sí?, o en forma conjunta. ¿Sí? Más de una persona, más que nada si es una persona humana. Es raro que si es una persona jurídica sean más de una las beneficiarias, pero si son personas humanas pueden ser más de una. Si es más de una, es decir, en forma plural, estos pueden ser en forma alternativa o conjunta. Si es alternativa, nos va a decir o Juan o Pedro, ¿sí? Ahora, si es en forma conjunta, va a decir y Juan y Pedro, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia de esto? Más que nada en la circulación o en la exigibilidad de la obligación. Si el título va a ser destinado a circular, que se transmite, que se pase ese título, si es en forma alternativa, que decíamos Juan o Pedro, con la firma de cualquiera de ellos es válido, ¿sí? No hace falta que esté en la firma de los dos, porque justamente por eso es en forma alternativa. Si yo digo Juan o Pedro, si firmó Juan, ya es válido esa circulación, esa transmisión del título. Como también en cuanto a la exigibilidad, con que vaya uno de ellos, ya es exigible. Ahora, si el beneficiario, sí. Alternativa e indistinta, ¿es lo mismo? No, conjunta o indistinta es lo mismo. Alternativa es cuando tiene una conjunción disyuntiva, que es la O. A ver, el tema de cuando es alternativo es o, Juan o Pedro, entonces no es indistinto. Indistinto cuando es y, es conjunta. ¿Sí, Fabricio? Me parecía que indistinta es que pueden cualquiera indistintamente firmar, pero... Cuando vos tenés, no, cuando vos tenés que es alternativo, que es o, ¿sí? No es justamente el tema de que sea indistinto. ¿Por qué? Porque vos debés respetar un orden. ¿Acaso no lo vamos a ver? Pero
si yo te digo Juan o Pedro, yo tengo que ir primero a Juan, y si él no quiere, después tengo que ir al otro, para que lo firme. ¿Sí? Debo respetar ese orden en que estaba. ¿Sí? Igual eso nosotros no lo vamos a ver, ¿sí? Porque realmente va a ser siempre en forma conjunta, que diga y, ¿sí? Porque es lo que más complicaciones puede llegar a tener. Porque si es en forma alternativa, con que me firmó cualquiera de ellos, indistintamente quién sea, quien firmó se obligó. El tema es cuando se infringe una representación o que sea un beneficio conjunto. ¿Sí? Hay dos personas y me firmó uno solo, entonces ahí viene el inconveniente. ¿Sí? Entiendo. Ese es el tema. ¿Sí? Entonces, le decía, esos beneficiarios pueden ser cualquiera, personas humanas o personas jurídicas. Si son personas humanas, puede ser en forma singular o plural. Si es singular, por supuesto, es uno solo. Entonces va a estar la firma de esa sola persona para la validez de la transmisión o la exigibilidad de la obligación. Y si es en forma plural, tenemos que ver si es alternativo o si es conjunto. Si es alternativo, basta para la validez una sola firma de cualquiera de ellos, ¿sí? Respetando el orden en que aparezcan en el título, o por el contrario, si es en forma conjunta, para la validez requiere la firma de todos y cada uno de ellos. ¿Sí? Si se omite la firma de alguno de ellos, ¿cuál va a ser la sanción? Va a ser justamente que corta la cadena de endosos. ¿Sí? Es decir, que dejó de circular en forma originaria, autónoma, y circula en forma derivada como cesión de créditos. ¿Qué implica esto? Que si circula en forma derivada, se acumulan todas las excepciones de carácter personal. Entonces volvemos a tener lo que nos decía, ¿sí? Savigny, que era justamente esa caja de sorpresas, ¿sí? Lo que ustedes tienen en apunte de Legón, ¿sí? Esa caja de sorpresas, porque cualquiera de los firmantes puede oponerle al beneficiario todas las excepciones o defensas de carácter personal, como quita, espera, pago, pago parcial. En cambio, si la circulación es originaria, rige la autonomía, donde no se acumulan esas excepciones, son inoponibles, salvo entre que los hayan pactado. ¿Sí? Entonces, esa es la sanción si hay una infracción a ese beneficio plural conjunto, ¿sí? Para que sea válida la circulación en forma originaria, deben firmar esos beneficiarios en forma conjunta también, como también requerir el pago o ante el incumplimiento iniciar un reclamo judicial en forma conjunta. ¿Sí? Ese entonces es el tema de ese beneficiario. ¿Por qué es importante el beneficiario? Porque justamente los papeles de comercio, letra de cambio y pagaré son títulos a la orden, es decir, requieren siempre de un beneficiario, no se permiten los títulos al portador, salvo la excepción de esos pagarés que sean emitidos para cajas de valores y más, que nosotros no lo vemos, ¿sí? Pero salvo esos casos donde sí se permite un pagaré que sea no a la orden, es decir, que sea al portador, los otros pagarés, lo que nosotros sí analizamos en esta materia, son títulos, ¿sí? Que son justamente, requieren el nombre de un beneficiario. No se permite la creación de un pagaré al portador sin indicación de beneficiario, ¿sí? Entre paréntesis ponen salvo pagaré para cajas de valores o que sean emitidos para entidades financieras y demás. Que nosotros, ya digo, no lo analizamos, pero por si se llega a preguntar o lo quieren decir en un oral o demás, está bien, ¿sí? O lo llegan a leer, ¿sí? Están leyendo que existen pagarés que sean al portador y dicen, bueno, pero en clase nos dijeron que no, porque es para otras clases de pagarés, ¿sí? Para la vida cotidiana y ordinaria que nosotros vemos, no existen, ¿sí? Siempre que vamos a firmar un pagaré, para la validez se requiere el nombre de un beneficiario, quien sea, pero siempre el nombre de un beneficiario, ¿sí?
Distinto después lo vamos a ver en cheque que sí se permite que sea el portador. Entonces, para letras, como requisito extrínseco, es el nombre de ese beneficiario. ¿Y por qué? Porque son títulos a la orden y requieren siempre que sepamos quién es el acreedor, justamente el beneficiario de ese título. Otro de los requisitos, ¿sí?, que tenemos es el monto, ¿sí?, del título. Ese monto puede estar expresado en números y en letras. Y remárquense la palabra puede, porque justamente, ¿sí?, es alternativo, no es obligatorio. Distinto en cheque, que en cheque sí es obligatorio, debe estar expresado en números y en letras. En la letra de cambio y en el pagaré puede, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando el librador decide expresarlo en números y en letras y esta difiere? Es decir, hay un monto expresado en número y otro monto distinto expresado en letras. Entonces, cuando difiere en el mismo título el monto expresado en números y en letras, prevalece lo establecido en letra. ¿Sí? Ya sea mayor o menor el monto, siempre prevalece lo expresado en letras. ¿Por qué? Porque justamente es más difícil falsificar la letra que el número, porque al número pongo un 0 más y ya está. En cambio, en letras es más difícil. Ahora, cuando todo está expresado en números y estos difieren, ¿sí? Por ejemplo, pagaré la suma de 10.000 pesos a fulano de tal, y este pagaré de 5.000 pesos devengará un interés del 2% mensual, está todo expresado en números, pero difieren, prevalece el menor. ¿Sí? O todo expresado en letras y difiere, prevalece el menor. Entonces, con respecto al monto, si está expresado en números y letras y difiere, prevalece la letra, sea mayor o menor. Ahora, si está todo expresado en números o todo expresado en letras y difiere, prevalece el menor. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Obviamente, ¿cuál es el por qué requiere el tema del monto? Porque eso es la cuantía, eso es justamente el valor económico. Nosotros justamente cuando creamos un papel de comercio, tiene un elemento que es justamente material, que es el papel, que es un papel moneda. Nosotros tenemos que representar ese billete en papeles. Esto obviamente cuando era hace mucho tiempo atrás, que eran las monedas de oro, donde se trasladaban, esto es parte histórica, ¿no? Hoy en día que tenemos nosotros nuestra moneda es papel, ¿sí? Vamos a transferir lo mismo billetes que los papeles de comercio, pero en su origen eran monedas de oro. Entonces, trasladar eso era muy costoso y muy riesgoso. Por eso se crea la necesariedad de crear un papel moneda que represente esas X monedas de oro. Es por eso que el monto que tiene que tener la letra de cambio o el pagaré es sumamente necesario porque tiene que representar la cuantía de ese papel moneda. Por eso es importantísimo que el título nos diga y exprese cuál es el monto del título, ¿sí? Y si no lo tiene, por supuesto, después vamos a ver que no es válido. ¿Cómo? No digo que ese fue uno de los temas cuando se pidió ese famoso préstamo que se dice de la Baring Brothers. Sí. Se había pedido en oro moneda, y lo que llegó Claro. fueron letras de cambio. Exactamente. Lógico. Sí, exactamente. Fue así, es exactamente así, ¿sí? Porque en su origen expresaba esas monedas de oro. Entonces pedían que sea del mismo tipo, ¿sí? Del mismo valor, ¿sí? Pero bueno, fue en su origen y no ahora en este momento. Pero ese es el porqué del requisito del monto, porque representa la cuantía, ¿sí? Aparte, el valor económico Doctora, es justamente lo que tiene. Sí, Gustavo. sí, ¿cómo le va? Bien. Por ahí agrego, ¿no? Ya avanzando tanto la modernidad, ¿podrá existir que se firme una letra de cambio en criptomonedas, por ejemplo? Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. Sí.
que es después lo que se va a atender a que sean, como el tema de los títulos, ¿sí? Que sean electrónicos, ¿sí? Y demás, sí, por supuesto que sí. Es lo que Se va viene. llevando a eso. Lo que pasa es que recién estamos empezando y estamos, ¿sí? Nosotros en otros estados, en otros países mucho más avanzados, por supuesto, sí ya lo están manejando. Nosotros no. Nosotros ni siquiera, sí, estamos viendo el tema de letras de cambio o pagarés, mejor dicho, que sean electrónicos. ¿Sí? Claro. No tenemos la tecnología, ya con el tema, si bien tenemos esa firma digital y demás, también tenemos el inconveniente, como decía y planteaba Sebastián, de los títulos en blanco con el tema de una pericial caligráfica. Nosotros somos países en subdesarrollo y es más difícil, pero Claro. sí, por supuesto, Gustavo, se tiende justamente a eso, a dejar el soporte papel, ¿sí? Claro. Y se tiende justamente, sí, más a lo electrónico, el tema de las monedas y demás. Por supuesto Bueno, que los sí. cheques Sí. ya hay cheques electrónicos. Por supuesto, sí, claro que hay cheques electrónicos. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que después va a ser el tema del inconveniente que todavía no lo están, no se está planteando de una pericial, más que nada por el Claro. tema de la firma digital y demás. En eso. ¿Existen? Por supuesto que sí, y se tiende a eso, ¿sí? Al tema de la modernidad, al tema de que sea, no solamente por un tema de riesgos de robos y demás, sino también, ¿sí? De lo que se tiene por la modernidad. Desde que tenemos las firmas electrónicas, es que justamente queremos Claro, y aparte evitar. han cambiado las transacciones, esto que usamos tan Por común, supuesto, banco claro, por necesitamos que sea más ágil, que sea más rápido, ¿sí? Entonces, pero transacciones nadie va quiere salir cambiando la con forma. plata, te lo transfiero en tu cuenta y listo, ¿sí? Y demás, es justamente eso. Pero después podemos llegar a tener algún inconveniente, ¿sí? Pero tiene que ver más con delitos electrónicos también, ¿sí? De hackear el tema de cuentas y demás. ¿Cómo hacemos para poder probar con el tema de una pericial? Más que nada en eso todavía no lo tenemos, no está planteado, ¿sí? Pero es lo que se puede llegar a venir. Y todo lo que nosotros estamos manejando tenemos que llevarlo a un tema de un plano electrónico. Ya no podemos seguir estando con ese soporte papel o con el formulario del pagaré o de la letra de cambio. ¿Sí? Tenemos que analizarlo y verlo a futuro, si en un futuro no tan lejano, de que sea todo más moderno. Pero también entendemos de que nuestro país no está desarrollado electrónicamente, ¿sí? Como para, vos fíjense, bueno, no, ustedes no, pero cuando empezamos con los Zoom, de los exámenes, hasta se cayó el sistema, ¿sí? Y si no podemos, ¿sí? Establecer y poder garantizar un parcial en una facultad, ¿sí? Porque en todos en ese mismo horario entraron y colapsó el tema de Zoom, imagínense, y no sabemos qué hacer, ¿sí? Imagínense con el tema de una transacción así, ¿sí? Claro. Nuestro Estado no está preparado para eso, pero tenemos que prepararnos para eso, ¿sí? Necesitamos justamente Gracias, hacerlo. doctora. ¿Sí? No, por Muchas favor, gracias. ¿sí? Pero les decía, el tema de el monto por el tema de esa cuantía es necesario siempre. Vamos a tener un monto, sí o sí, por supuesto, porque para eso se libran los papeles de comercio, para que ese papel represente una cantidad de dinero que al momento del vencimiento debe ser exigible y ese papel se tiene que transformar en ese dinero que dice el título. ¿Sí? Por eso les decía, ojo si difiere, ¿sí? Si es el tema de según cómo esté expresado el título, ¿sí? Otro de los requisitos que nosotros tenemos, ¿sí? Va a ser justamente, ¿sí? Lo que es el nombre del girado, porque es letra de cambio, ¿sí? El nombre del girado, que es la persona justamente que designada por el librador, que le ordena, ¿sí? Que pague la letra si decide aceptar. Y acá me voy a adelantar porque aceptación lo vamos a ver en la próxima bolilla, que es la 5, pero tengo que mencionarlo
porque si no, estarán copiando sin saber de qué estoy hablando. Nosotros en la letra de cambio tenemos 3 emplazamientos, ¿sí? Siempre 3, que es librador, la persona a quien crea y libra el título; girado, que es la persona designada por el librador, que si decide aceptar paga la letra; y como tercero el beneficiario o tomador de la letra, que es el acreedor. Siempre se requieren estos 3 emplazamientos, que siempre digo lo mismo, hablamos de emplazamientos y no sujetos. ¿Por qué? Porque pueden ser, un mismo sujeto puede ocupar varios roles, ¿sí? Entonces, ¿quién es el girado? El girado está unido o vinculado con el librador por una garantía extracambiaria denominada de provisión, ¿sí? Que es una garantía extracambiaria pura de crédito, donde el girado le debe una suma de dinero al librador, ¿sí? Es decir, que el librador designa como girado a su deudor, no es que designa a cualquier persona, ¿sí? ¿Por qué lo designa? Porque justamente, ¿sí?, el vencimiento de esa letra de cambio generalmente tiene un vencimiento posterior a la exigibilidad que tenía el girado. Ejemplo, porque esto se ve mucho mejor un ejemplo que en la forma de teoría. Voy a hacer ejemplos con los nombres que tengo acá que me aparecen primero en pantalla: Gustavo, Sebastián y Andrés, ¿sí? Supónganse que yo le debo a Gustavo una suma de dinero, ¿sí? Pero Sebastián me debe a mí, ¿sí?, por otro negocio, otra suma de dinero. Entonces, ¿sí?, yo, libradora, que le debo a Gustavo, designo y hago la letra de cambio y voy a designar a mi acreedor como beneficiario, es decir, a Gustavo. Yo le debo a Gustavo, entonces Gustavo es el beneficiario, es el acreedor del título. Y a la vez voy a designar a mi, ¿sí?, deudor, que es Sebastián, porque Sebastián me debe a mí, lo designo como girado, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente ese girado tiene esa garantía de provisión donde el girado le debe una suma de dinero al librador. Ahora, cuando yo creo la letra de cambio, ¿sí?, y tenemos los 3 emplazamientos, le ordeno a Gustavo, que es justamente el acreedor, el beneficiario, que antes del vencimiento del título presente la letra en el domicilio del girado, ¿sí?, para que éste decida aceptar o no. Porque el girado tiene la libertad de aceptar, él no está obligado a aceptar. ¿Por qué? Porque Sebastián, que es mi girado, él me debe una suma de dinero, pero él puede no vincularse por el plano cambiario, que justamente, ¿sí?, tiene una vía expeditiva judicial mucho más rápida, que es el proceso ejecutivo, ¿sí? Entonces puede decir, no, yo no quiero vincularme en el derecho cambiario. Reconozco la deuda, pero me sigo manejando por el derecho común, ¿sí? Entonces, cuando el beneficiario, que en este caso es Gustavo, decide presentar la letra en el domicilio del girado, el girado tiene la libertad de aceptar o no, ¿sí? Si acepta, firma la letra y ahí se transforma automáticamente en aceptante obligado cambiario. Se obliga en el derecho cambiario, ¿sí? Entonces, al momento de aceptar, al vencimiento, el aceptante es quien tiene que pagar la letra de cambio, ¿sí? Ahora, si ¿Y el otro girado queda liberado? ¿Usted queda liberado? No. Toda persona que firma el título nunca queda liberado. Toda persona que firma, como principio general, se transforma en obligado cambiario, lo habrán visto en lo que es la bolilla 2, ¿sí?, de lo que es el rigor cambiario. ¿Sí? No sé si ya lo vieron o no, pero como principio general, toda persona que firma el título queda obligado. Pero esos obligados se clasifican en 2. Obligado principal y obligado de regreso. ¿Esto lo vieron, chicos?
¿Lo escucharon por lo menos? No. Lo de rigor cambiario sí lo ha Sebastián. mencionado. ¿Cómo? Lo habían mencionado a lo de rigor cambiario, pero como una mención de un principio, algo así. Pero más que nada esto de obligado, si obligado principal y de regreso. No, yo tampoco, no me No. acuerdo. Y Bueno. el rigor cambiario, sí, como dice Julián, ya lo habían dado. Bien. Yo se los explico ahora rápidamente. Es decir, más que nada por la pregunta que hizo Gustavo, si yo como liberador me había liberado. Nunca. Como principio general, toda persona que firma, ¿sí?, el título queda obligado en el derecho cambiario. Eso es el rigor cambiario, ¿sí?, en la faz pasiva. Ustedes tienen, según la bolilla 2, tienen 3 clases de rigor, ¿sí? Rigor formal, rigor cambiario procesal y sustancial. En el rigor cambiario formal, primer rigor, se subdivide en 2, activo y pasivo. El pasivo es en cuanto a los firmantes, los deudores, ¿sí? Entonces, como principio general, toda persona que firma el título queda obligado en el derecho cambiario. Después vamos a ver que hay excepciones, pero ese es el principio general, ¿sí? Ahora, esas firmas que quedan obligados, a la vez se subdividen en 2, obligado principal y obligado de regreso, ¿sí? El obligado principal es aquella persona que reviste solo la calidad de deudor, con lo cual, si paga, extingue la obligación. Extingue el título. Perdón, Sí. doctora. En este caso, en el ejemplo... Ay, no te escuché más. Perdón, que en este caso sería el girado. El girado no, el aceptante, porque si es girado no firmó, y si no firmó no se obligó. ¿Sí? Si estamos en quiebras, ¿es lo mismo deudor que fallido? No, cambia de estado. Acá pasa lo mismo. La persona en sí es la misma. Yo lo designé a Sebastián como girado, pero si él no firma, ¿sí?, él no se transforma en aceptante. Entonces, si él no firmó, no es obligado, no tiene que pagar. En cambio, si firmó, cambia de estado y dejó de ser girado y pasó a ser aceptante. Obligado principal de la letra. Y ¿Sí? perdón, ¿cuál sería el girado no? Ay, ¿sabes que no te escucho? El liberador Se sería corta. No, el Ahí de voy, regreso. ahí voy. Decíamos, existen, para el tema de cualquier persona que firme es obligado, existen 2 clases de obligado, principal y de regreso. En la letra de cambio, el obligado principal es el aceptante, ¿sí?, que es el girado que decidió aceptar y cambia de estado. Es el aceptante, ¿sí? Obligado de regreso son aquellos sujetos que tienen, ¿sí?, una legitimación bifronte. Tienen 2 frentes, son deudores y acreedores con distintos sujetos. ¿Sí? ¿Quiénes son esos obligados de regreso? En la letra de cambio, el librador y los endosantes. ¿Por qué? Yo decía en mi ejemplo, yo soy la libradora, ¿sí?, y soy deudora de Gustavo, porque yo le debo una suma de dinero a Gustavo, pero yo a la vez soy acreedora de Sebastián, que es acreedor del girado. Entonces tengo una legitimación bifronte, soy deudor y acreedor con distintos sujetos. ¿Sí? Entonces, ese es el obligado de regreso. Con lo cual, si la letra o el título lo paga un obligado de regreso, no lo extingue, sino que va a tener derecho a reembolso de los otros sujetos. ¿Sí? Entonces, obligado principal tiene solamente la calidad de ser deudor, con lo cual si paga extingue la obligación, extingue el título. ¿Sí? En la letra de cambio, ¿quién reviste esa calidad? El aceptante. Los otros obligados, ¿sí?, son los obligados de regreso, que tienen una legitimación bifronte, son deudores y acreedores con distintos sujetos.
En la letra de cambio, ¿quiénes son esos obligados de regreso? Es el librador y los endosantes. Con lo cual, si alguno de estos obligados de regreso paga el título, no lo extingue, porque tiene derecho a reembolso. ¿Sí? Con lo cual, como me decía Gustavo, si el librador, ante la letra de cambio, el girado decidió aceptar, el librador se liberó, nunca. ¿Por qué? Porque todos somos obligados. Porque puede ser que el girado decidió aceptar, el beneficiario dice, bueno, aceptante, págame, y él no pague. Entonces vas a tener derecho a reclamar a todos los obligados por la solidaridad cambiaria, a todos los obligados, incluyendo, por supuesto, el librador. ¿Sí? Aparte de aquella persona, y lo dice el artículo 10, ¿sí? El librador, que es la persona quien libra el título, otorga una garantía esencial, donde nunca, pero jamás, nunca puede liberarse del pago. ¿Sí? El librador siempre va a garantizar el pago, ya sea como obligado principal o obligado de regreso, depende del título que firme, pero siempre es garante de pago, porque si no, no tiene razón de ser. Si la persona quien libra el título no te garantiza el pago, ¿sí? De última se lo tiene por no escrito. Después vamos a ver como el tema de cláusulas, que lo tenemos que ver ahora. ¿Sí? Se lo tiene por no escrito. ¿Sí? Es válido el título, pero esa cláusula, ¿sí?, no es válida. Se lo tiene por no escrito. ¿Sí? Eso entonces es el tema de, en principio, lo que era rigor cambiario, ¿sí?, el rigor formal en la faz pasiva, que es mirando del punto de vista de los deudores, que son los que firman el título. Como principio general, toda persona que firma el título es obligado cambiario. Después depende cómo firmó, qué rol ocupa en el título, será obligado principal u obligado de regreso, con las consecuencias después que acarrea. ¿Sí? ¿Esto a qué viene? A que otro de los requisitos extrínsecos era el nombre del girado. ¿Sí? Entonces decía que en la letra de cambio, esto surge únicamente en la letra de cambio, tenemos el nombre del girado, que es aquella persona que es deudora del librador. Le debe una suma de dinero al librador. Entre paréntesis, mediante la garantía extracambiaria de provisión. ¿Vieron garantías extracambiarias, no? Aunque sea como título. La sonrisa de Gustavo me dice que no. No, Sí. no. Bien. No lo vimos. Bueno. Yo no la vi, capaz que el resto lo vio. Yo no lo vi. Bueno, vamos a hacer, yo voy a seguir con el tema, después que ustedes rindan quiebras, vamos a hacer clases, ¿sí?, indeterminadas de cambiario, para que se pongan al día. Bueno, es una No lo voy a genia. hacer ahora Un día porque que no por más tuvimos que lo clase. diga, ninguno me va a dar bola. Muchas gracias, doctora. ¿Sí? ¿Cómo estás, Porque tu bebé? antes de rendir quiebras no tiene sentido. ¿Sí? Yo me pongo en lugar cuando era alumna. Bueno, yo no tenía opción porque rendíamos todo el mismo día, ¿no? Pero si yo estaría en su lugar, ¿sí?, no estaría, ¿sí?, metiendo información de cambiario. Pero por eso les voy a dar el tiempo para que rindan quiebras, ¿sí? Después de quiebras, después organizamos y hacemos los Zoom y nos vemos punto por punto el tema de cambiario, ¿sí? Pero Genial. no antes. No antes, ¿sí? No voy a ser tan mala como con eso, ¿sí? Qué tranquilo a su bebé, doctora, no se lo escucha para nada. Porque está mi sobrina cuidándolo, no la voy a enfocar porque no le gusta, pero ahí está, amacándolo, ¿sí? Y bueno, está ¿Cómo toda anda? ¿Bien? equipada, ¿Todo bien? todo bárbaro, por suerte, todo re bien. Evidentemente le gusta cambiario porque está tranquilo, ¿sí? Bueno, felicitaciones. Pero bueno, ahí vamos. Pero bueno, seguimos con el tema de los requisitos. Está como nosotros, no sabe nada tampoco, por eso. No sabe nada, tal cual, están las mismas condiciones, chicos, así que no hay ningún problema, ¿sí? Pero igual ahora no los voy a torturar, vamos a seguir con el tema, pero eso sí, después que rindan quiebras, sí que voy a ver si puedo estar en el examen o no, pero igual yo me voy a enterar cuando terminemos el recuperatorio de quiebras,
que ojalá que no estén ahí, así empezamos antes con cambiario. Nos ponemos y por lo menos comisión 2, que es mi comisión, vamos a tener más clases por Zoom por nosotros, ¿no? O si quieren presencial, vamos presencial, me es indistinto, y nos ponemos al día con cambiario, ¿sí? Pero así, así doy con el tema que tenemos por cronograma, porque si doy ya bolilla 3, ¿sí? No vamos a llegar con esto y vamos a estar más atrasados. Pero no se preocupen que los temas los vamos a ver igual, ¿sí? Entonces les decía que el nombre del girado, que ahí nos estancamos, ¿sí? No salimos de ese requisito, Estábamos en el nombre del inciso girado, 9. Estábamos en el séptimo claro, 9. Ahí está. perfecto. Solamente entonces tenía la letra de cambio, y entre paréntesis decíamos que era por esa garantía extracambiaria de provisión, donde si el librador lo designa, porque justamente el girado es el deudor del librador, ¿sí? Requisito más que nada que tiene que ser más que válido para una letra de cambio. No puedo crear una letra de cambio sin girado porque se necesita siempre los 3 emplazamientos. Siempre. No existe letra de cambio sin girado, ¿sí? Ese girado, por supuesto, puede ser una persona humana, puede ser una persona jurídica, ¿sí? Es totalmente indistinto, pero estar siempre tiene que estar. Es decir, no puede existir nunca una letra de cambio sin girado, pero ojo, sí puede existir una letra de cambio sin aceptante, porque el girado no está obligado a aceptar, ¿sí? Después veremos qué pasa si no acepta, ¿sí? Pero en principio nos quedamos ahí. Obviamente este requisito es específicamente para letra de cambio, porque es el único papel de comercio que existe la figura del girado, no está en el pagaré, ¿sí? Porque en la letra de cambio el librador compromete el hecho de un tercero, ¿sí? Yo libradora le digo al beneficiario, en este caso nuestro ejemplo a Gustavo, Gustavo, quien te va a pagar es Sebastián si decide aceptar, ¿sí? Si él no te paga, obviamente después te voy a pagar yo, ¿sí? En cambio, en el pagaré, el librador compromete un hecho propio. Yo, libradora, te pago, ¿sí? En cambio, en la letra de cambio se compromete un hecho de un tercero. Gustavo, pon el tema de no te escucho, sino... Perdón. No, digo que en el pagaré es entre 2, digamos. Tal cual. Hay 2 emplazamientos, librador y tomador, que se da mediante la garantía extracambiaria de valuta, ¿sí? En cambio, en la letra de cambio, ¿sí? Se requieren siempre de 3 emplazamientos y se unen por 2 garantías extracambiarias. La de valuta, librador y tomador o beneficiario, y la de provisión, que es la de librador y girado, ¿sí? Otro requisito extrínseco, para salir ya del tema del girado, otro requisito extrínseco es justamente el lugar de pago. ¿Qué determina el lugar de pago? La competencia. Para saber, ante el incumplimiento, ante qué juez tengo que interponer la demanda, ¿sí? Lo determina el lugar de pago designado en el título. Pues decía, lo que es el lugar de creación determina la ley aplicable, pero justamente el lugar de pago es la competencia. ¿Sí? La competencia en cuanto al territorio siempre lo va a determinar el lugar de pago designado en el título, ¿sí? Y el último requisito es justamente la firma del librador, porque sin firma del librador no tenemos absolutamente nada, que es la persona quien crea el título, ¿sí? Y ordena al beneficiario la presentación de la letra al girado para que acepte y luego que éste pague, ¿sí? Bien, de todos estos requisitos extrínsecos, estos a la vez se clasifican en 2, ¿sí? Requisitos extrínsecos naturales y segundo, que son requisitos extrínsecos esenciales. Bien,
Los naturales son aquellos que admiten suplencia legal y están regulados en el artículo 2 del decreto. ¿Admiten cómo? Perdón. Suplencia legal. Es decir, Podría que ser puede que le ser falta, reemplazado podría por ser otro. que a la letra le falta el lugar de creación y entonces usamos. Ahí vamos, exactamente. Sí, sí. ¿Cuáles son esos requisitos naturales que están regulados en el artículo 2? Son 3. El primero, como bien decía Gustavo, lugar de creación. ¿Sí? Si no tiene lugar de creación, puede ser reemplazado, puede ser suplido por el domicilio del librador. Se entiende que se libró donde Perdón, vive ¿podría repetir? el librador. Porque se me cortó. ¿Cómo? Si podría repetir porque justo se me cortó. Sí, por supuesto. Estamos hablando de todos los requisitos extrínsecos que se clasifican en 2, en naturales y en esenciales. Los naturales, que están regulados en el artículo 2, son los que admiten suplencia legal. ¿Sí? Y el primero de ellos es el lugar de creación. Una letra de cambio puede ser válida pese a que no se literalizó, no se expresó el lugar de creación, porque se reemplaza por el domicilio del librador. Primer suplencia. ¿Tiene que estar Segunda explicitado el domicilio del librador? ¿Cómo? ¿Tiene que estar explicitado el domicilio del librador en la letra? Por supuesto, ustedes no se Ok. olviden, bolilla 1, justamente los caracteres, ¿sí? Los caracteres, el tema de la literalidad. Y además de eso, que el carácter completo, yo no puedo remitirme a ninguna documentación extraña, todo debe estar expresado en el mismo título, ¿sí? Entonces, si yo tengo una letra de cambio, no tengo lugar de creación y tampoco se literaliza el domicilio del librador, no es válido, ¿sí? Porque si bien el lugar de creación tiene suplencia, debe estar el reemplazo, debe estar en el título ese reemplazo, si no, no es válido, ¿sí? Nunca se olviden de los caracteres, ¿sí? De los papeles de comercio o justamente de los títulos, ¿sí? Bien, entonces, esa es la primera suplencia. Segunda suplencia es el vencimiento, ¿sí? Si el librador crea una letra y no menciona ningún vencimiento, la ley presume que el título tiene un vencimiento relativo a la vista. Que está el cobro, digamos. Claro, sí, que se vence con la sola presentación. Ese es a la vista. Sí, después vamos a ver más adelante que es en la bolilla 5, que es, bolilla 6, que es el tema de vencimientos, ¿sí? Que pueden ser de dos maneras, pero el tema del vencimiento relativo a la vista queda en cabeza del beneficiario, es decir, yo libro la letra y no coloco ninguna clase de vencimiento, entonces, ¿cuándo va a vencer el título? Cuando decida presentarlo el beneficiario. Cuando el beneficiario, la persona que tiene el título, lo presenta en el domicilio, ¿sí? En el caso de la letra de cambio, del aceptante, o si no hay aceptante del librador, ese día que lo presentó, en ese momento vence. Vence cuando lo veo, por eso es a la vista, ¿sí? Y dentro de esa presentación tiene un plazo legal que es de 1 año contado a partir de la fecha de creación. Puede presentarlo cuando quiera el beneficiario, ¿sí? Igual lo vamos a ver más adelante. Pero esto más que nada porque el librador es quien tiene la decisión de poner el vencimiento que quiera, ¿sí? Ahora, si omitió poner un vencimiento, la ley lo castiga y dice, bueno, vos tuviste la posibilidad de poner el vencimiento que quisiste, no querés, ahora es el acreedor
quien va a decidir cuándo vence. El día que él decida presentarlo, ahí vence. ¿Sí? Entonces es por eso que si no tiene vencimiento, sigue siendo válido y es un vencimiento relativo a la vista. ¿Sí? Tercer y última suplencia legal es el lugar de pago. ¿Sí? El lugar de pago va a estar suplido por domicilio del girado, que es la persona que si después decide aceptar, tiene que pagar, o lugar de creación, que es donde supuestamente se entiende que vive el librador. ¿Sí? Pero por supuesto, como también nos decía antes Sebastián, si va a estar suplido por el domicilio del girado, tiene que estar literalmente en la letra el domicilio del girado, porque si no tampoco va a ser. ¿Sí? Debe surgir todos esos datos del título. ¿Sí? Esas son las 3 suplencias y únicas suplencias legales que tiene la letra. Que podemos crear el título es totalmente válido, pese a que no tenga estos requisitos, porque puede ser suplido. ¿Sí? Si le faltan otros requisitos, no es válido, que es justamente la otra clasificación. Los requisitos extrínsecos esenciales son aquellos que no admiten suplencia legal, que son todos los otros, ¿sí?, que habíamos mencionado antes, es decir, la denominación letra de cambio, la firma del librador, el monto, el nombre del beneficiario, nombre del girado, bueno, todo lo demás, ¿sí?, fecha de creación y demás. ¿Sí? Todo lo que no sean esos 3 requisitos son esenciales. Entonces, si yo creo una letra de cambio que no tiene monto, o que no tiene nombre de beneficiario, o que no tiene nombre de girado, no es título válido, ¿sí? No es un papel de comercio. Sí me servirá como un instrumento probatorio, ¿sí? Pero no es una letra de cambio. ¿Y qué significa eso? Que no se rige por el derecho cambiario. Se va a regir por el derecho común, ¿sí?, pero no por justamente el derecho cambiario de una letra de cambio. Eso también lo dice el rigor cambiario, ¿sí?, que es formal en la fase activa. Uno va a ser considerado acreedor por el derecho cambiario en la medida que el título cumpla con todos los requisitos extrínsecos. Si no, no lo va a hacer. ¿Sí? Bien. Eso entonces, letra de cambio. Pagaré, ¿sí?, con respecto a la validez del pagaré, lo tenemos regulado en el artículo 101 y suplencia legal en el artículo 102. Para hacer más sencillo y no estar repitiendo exactamente lo mismo, y ustedes copiando lo mismo, es igual que en la letra de cambio, nada más que en vez de que tenga 9 requisitos, son 8. ¿Por qué? Porque en el pagaré no existe el nombre del girado. Muy bien, Gustavo, no existe girado, ¿sí? Entonces van a ser los mismos requisitos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esas suplencias legales que están en el artículo 102? ¿Sí? Son 2 suplencias legales, ya no son 3, sino que son 2. Primer suplencia legal es el vencimiento, que también se considera que es a la vista. Es decir, que vence el día que el beneficiario decide presentarlo al cobro, dentro del plazo legal, que es de 1 año contado a partir de la fecha de creación. Acá, ¿dónde lo va a presentar? Y obviamente tiene solamente uno solo, que es el librador, que es obligado principal. ¿Sí? Y segunda suplencia. Dijo 1 año desde la fecha de creación. Sí. Ok. Sí. Sí, tiene todo ese plazo, porque vence cuando decida presentarlo. ¿Sí? Yo te creo un pagaré. Claro, porque ¿sí?, no tiene fecha. Porque eso. no tiene fecha de vencimiento, claro, porque si tendría fecha de vencimiento, tienes que respetar esa fecha. Pero si yo no coloqué ninguna fecha, o sea, el librador no colocó ninguna fecha, el beneficiario puede presentarlo cuando quiera, ¿sí? ¿Cuándo justamente va a ser? ¿Sí? Va a ser
dentro del plazo legal, que es de 1 año contado a partir de la fecha de creación. Eso sí, después vamos al vencimiento, nunca el mismo día de la fecha de creación. Yo no puedo crearlo hoy y que hoy mismo me lo presente, ¿sí? Aclaración, siempre que sea letra de cambio y pagaré, en cheque van a ver que sí, ¿sí? El cheque, yo sí puedo crearlo hoy y el beneficiario hoy mismo puede ir y presentarlo, ¿sí? Pero en letra de cambio y pagaré no, ¿sí? El Pero vencimiento, ¿cómo? Pregunta. los cheques de pago diferido que no se puede. No, porque estamos hablando de vencimiento relativo. El cheque de pago diferido, ¿sí? Tiene un vencimiento absoluto, ¿sí? El cheque común tiene un vencimiento relativo a la vista. Acá estamos hablando de vencimiento relativo a la vista. El vencimiento relativo a la vista vence cuando decide presentarlo el beneficiario. En letra de cambio y pagaré, ese día que decida presentarlo el beneficiario no puede coincidir con la fecha de creación. ¿Sí? Tiene que tener al menos un día de diferencia. En cambio, en el cheque común, que tiene un vencimiento a la vista, sí puede vencer el mismo día de la fecha de creación. Pero el Perfecto. cheque de pago diferido es de vencimiento absoluto a día fijo. Es distinto. Una pregunta. Sí, Usted dice que el vencimiento es suplido por la fecha de presentación, al momento de la presentación. Se suple. en realidad que va a ser suplido por el vencimiento relativo a la vista. Eso es lo que te dice la ley. Si el título no tiene vencimiento, es válido y se considera que tiene un vencimiento relativo a la vista. Va a vencer el día que lo presenta el beneficiario. Sí, decime. Dice que el mismo día no se puede vencer. En letra de cambio y pagaré, no. Aún en el caso de que el mismo librador haya designado la fecha el mismo día o tampoco. No, es que en realidad, si lo designó el librador, ya es un vencimiento absoluto, no estaríamos en suplencia. ¿Sí? Porque el librador, ¿sí? Si él decide que crear hoy y que venza hoy, ya tiene vencimiento. Y eso es un vencimiento absoluto. Acá en la suplencia es porque no tiene vencimiento. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Buenísimo, buenísimo. ¿Sí? Entonces, si no tiene vencimiento, no tiene ningún vencimiento, entonces ahí va a ser igual válido y ahí recién va a ser considerado que es a la vista. ¿Sí? Y no puede vencer el mismo día de la fecha de creación, pero porque si omite, no tiene ningún vencimiento. ¿Sí? El librador es libre de poner el vencimiento que quiera. ¿Sí? Eso seguro. ¿Sí? Bien. Y la segunda y última suplencia legal del pagaré es el lugar de pago. ¿Sí? Que va a estar suplido por el domicilio del librador, su domicilio o el lugar de creación. Siempre, por supuesto, que esté expresado en el pagaré. ¿Sí? Acá en el pagaré, el lugar de creación no tiene suplencia legal. Yo no puedo crear un pagaré sin lugar de creación. Sí la letra, pero nunca el pagaré. ¿Sí? Bien. Eso entonces son los requisitos extrínsecos, ¿sí? Que son totalmente necesarios para la validez del título. La primer pregunta, o nosotros cuando llega alguien al estudio con un pagaré o una letra, antes de decirle si tiene derecho a reclamar o no, lo primero que yo tengo que analizar es la validez, ¿sí? Porque si no, no estamos en presencia del derecho cambiario, no estamos en presencia ni de pagaré ni de letra, ¿sí? Yo no sé si ya muchos de ustedes dieron práctica 2 o no, ¿sí? Pero esto también se ve en práctica 2, ¿sí? Y es lo primero que nosotros tenemos que analizar, para ver si iniciamos un proceso ejecutivo o no, ¿sí? Si no tiene los requisitos extrínsecos, no es considerado pagaré, no es letra de cambio, pero sí le reconozco, ¿sí? El elemento probatorio, ¿sí? Elemento justamente material. Es un papel. Sí están obligados, pero por el derecho común, no por el derecho cambiario. ¿Sí? Bien. Eso entonces es el punto 1 y 2 de la bolilla 4. Punto 3 de la bolilla 4. Cláusulas. Y acá me van a odiar y con ganas.
¿sí? Para que me odien menos, vamos a hacer un cuadro. Porque si no, no nos vamos a seguir. Y encima yo sin pizarrón, menos. Bien, cláusulas. El pagaré o el título, tanto letra como pagaré, además de los requisitos extrínsecos que determinan la validez del título. Sí, acá ya se empezó a alterar un poco, sí, bien, ya está doctor. cansado. Se termina Ya la clase. se escucha, ya se hace notar. Tocó el tema de cláusulas. Tocó el tema de cláusula, él también me odia. Se dijo, pobres chicos, basta, dejarlos descansar un poco. Ya bastante tuvieron con los requisitos. Pero por lo menos vamos a nombrarlas, ¿sí? Las cláusulas, ¿sí? Sirven para darle más exigibilidad o rigurosidad al título. Seguir con ese rigor todavía. No son, por supuesto, obligatorias. Acá la obligatoriedad está con los requisitos extrínsecos. Las cláusulas nunca nos determinan la validez. Jamás. ¿Sí? Entonces, si no, dame. Si no, dame. Si no. Entonces, ¿cuáles son esas cláusulas? Se clasifican en dos. Primero, cláusulas enunciativas. Que son aquellas que pueden o no estar en el título, y si están, no producen efectos cambiarios. Y se lo remarcan, no producen efectos cambiarios. Después va a tener efectos extracambiarios y del derecho común, pero nunca cambiario. Ejemplos, ¿sí? De estas cláusulas enunciativas. La primera que diga, según aviso, del artículo 49 del decreto ley. Bien, ¿qué significa esto? Cuando nosotros tenemos el título y el beneficiario lo presenta al cobro, al vencimiento, y el obligado le dice, yo no te pago, ¿sí? Es decir, que ante el incumplimiento, el beneficiario está obligado, ¿sí? Porque el título nos dice, según aviso, está obligado a enviar una carta documento al librador y al endosante, si es que lo tiene, ¿sí? Comunicando el incumplimiento del título. Es decir, que lo establece en mora. ¿Sí? Entonces, eso es el tema del aviso. En este caso, el título no se vale a sí mismo, digamos. Primero tengo que mandar esa carta de documento. En realidad, esa cláusula. el título decimos que se vale o se basta a sí mismo porque es completo. Yo no me puedo remitir a ninguna documentación extraña. Acá estamos hablando del tema de la mora. Ah, para ponerlo en mora. ¿Sí? Es otra cosa. ¿Sí? Porque por más que el título o no cumpla con el tema del aviso, el título sigue siendo completo. Está y si bien. yo inicio un proceso ejecutivo, no tengo que preparar la vía ejecutiva, porque sigue siendo completo. Va por otro carril, va por otra cosa. Acá hablamos de la mora. ¿Sí? Bien. Entonces, el título se dice con aviso, se dice según aviso, para poder, antes de demandarlo, tenemos que enviar una carta documento. ¿Sí? ¿A quién? Al librador y al endosante. Y si no lo cumple, será responsable de los daños y perjuicios ocasionados. ¿Y si hubiera más de un endosante? ¿Todos los endosantes? No, ahí vamos. ¿Sí? Siempre tiene que mandar la carta documento es al librador, por supuesto, siempre, y a su endosante. Claro, eso te iba a decir, al último endosante, claro. Claro, a su endosante.
porque después va a ir la cadena para atrás. Esto después está en bolilla 6, pero ya voy avisando porque acá tengo que nombrarlos y demás, pero si lo nombro, no, usted lo copia y no tiene sentido, no saben de qué estoy hablando. ¿Sí? Entonces, si tenemos el tema de una cadena de endosos, yo soy la beneficiaria, lo presenté al librador del pagaré y este no me paga, tengo que mandar una carta documento al librador y a mi endosante, supóngase que mi endosante es Andrés, a mi endosante diciendo que el librador no me pagó. ¿Sí? Ahora, Andrés tiene que mandar carta documento, ¿sí?, de este incumplimiento a su endosante, que supónganse que es Gustavo. ¿Sí? Y Gustavo tiene que mandar una carta documento a su endosante, que por ejemplo es Ale. ¿Sí? Entonces, y así la cadena para atrás. ¿Sí? Eso es según aviso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el beneficiario no lo hace? ¿Sí? Va directamente, inicia la demanda. Entonces, va a correr con los daños y perjuicios, ¿sí?, que le correspondan. Por ejemplo, estábamos con el tema del pagaré y, ¿sí?, Flavia es la libradora. ¿Sí? No me paga, yo no mando carta documento a mi endosante y por la solidaridad cambiaria puedo demandar a cualquiera y decido demandarlo a Gustavo. Gustavo recién se entera del incumplimiento con esa demanda. ¿Sí? Entonces él dice, pero me hubieras avisado antes, ¿sí?, del incumplimiento y te pagaba. ¿Sí? Porque acá con la demanda tenés que pagar no solamente el monto del título, sino todos los gastos judiciales. ¿Sí? Entonces, si bien vos cambiariamente me vas a pagar, me vas a iniciar o me podés iniciar una acción de daños y perjuicios por incumplimiento del aviso, que lo vamos a ver en bolilla 8. ¿Sí? Es por eso que según aviso, esa cláusula es una cláusula enunciativa. ¿Por qué? Porque para el derecho cambiario no tiene ningún efecto, ¿sí?, pero sí tiene el efecto por el derecho común, que es daños y perjuicios. ¿Sí? Otra cláusula enunciativa es sin aviso. Es decir, que esto lo puede incorporar tanto el librador como cualquier endosante, ¿no? Si lo establece el librador, tiene efecto erga omnes, es decir, crea el título y le dice al beneficiario, si a vos no te pago, ¿sí?, vos ya directamente podés iniciar una demanda judicial, sin mandar carta documento de nada. Porque esto es así, nosotros hacemos un negocio jurídico, ¿sí? Yo les quiero comprar a ustedes determinada mercadería, pero no tengo plata ahora en efectivo, les firmo un pagaré, ¿sí? Y ustedes me dicen, vale, todo muy bien, pero yo no te conozco, yo no sé si después al vencimiento me vas a pagar o no, ¿sí? Y si encima, si vos no me pagás, de mi bolsillo tengo que mandar la carta documento, no hagamos nada, ¿sí? Vení con la plata y listo. Pero a mí me interesa la operación y la quiero hacer ahora. Entonces le firmo un pagaré e incorporo la cláusula sin aviso. Con lo cual, si al vencimiento yo no les pago, ustedes ya están habilitados a iniciar una demanda judicial, ¿sí?, y no tienen que mandar ninguna carta documento. Y tampoco van a ser pasibles de una acción de daños y perjuicios. ¿Sí? Para eso justamente es la cláusula enunciativa sin aviso. Así como puede ser según aviso, puede ser también sin aviso. ¿Sí? Son cláusulas entonces enunciativas. Otro ejemplo, ¿sí?, es literalizar la causa por el cual se libra el título. Entre paréntesis es establecer la cláusula de valuta. Por ejemplo, pagaré la suma de pesos tal a fulano de tal por la compra de electrodomésticos, por la compra de materiales según factura número tal. ¿Sí? ¿Esto para qué lo hago? Es la causa, describo la causa, digamos, en el título. Exactamente, literalizo la causa. ¿Esto para qué? Porque el título sigue siendo abstracto, por supuesto que sí. ¿Sí? Pero ¿para qué lo hago? Para vincular ese pagaré con ese contrato y evitar que me reclamen 2 veces por la misma obligación.
¿sí? Es la influencia del derecho cartular sobre el fundamental. ¿Cómo se da la influencia? Y vinculando, ¿sí? Ya sea lo puedo vincular en el contrato, poner una cláusula que diga, por este contrato se firma tal pagaré o tal cheque o lo que sea, o por el contrario, en el mismo papel de comercio, volcar la causa, ¿sí? Eso es una cláusula enunciativa. ¿Por qué? Porque no tiene efecto cambiario, no se transforma nunca en un título causal. Sigue siendo un título abstracto, ¿sí? Sigue siendo un papel de comercio, ¿sí? Pero lo hago al solo efecto de evitar que se reclame 2 veces la misma obligación, ¿sí? Esas entonces son las cláusulas enunciativas, ¿sí? ¿Alguna duda, Andrés? No, no, no. Ah, como Una tenías el micrófono pregunta. abierto, pensé que tenías alguna duda. ¿Alguien? Una pregunta. ¿El sin aviso es lo mismo que el sin protesto? No. Vas a ver que el tema, por eso están en artículos distintos, y vas a ver que el aviso es una obligación, el protesto es una carga. Es decir, la carga es facultativo, por lo tanto va a ser una cláusula facultativa, ¿sí? En cambio, el aviso es una obligación. ¿Qué significa esto? Si yo como beneficiario no cumplo la obligación, tengo una sanción por el derecho común, nunca por el derecho cambiario, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente no produce efectos cambiarios. En cambio, la cláusula facultativa del protesto, que es una carga, ¿sí? Sí tiene efectos cambiarios. Y si yo no lo cumplo, tengo sanción cambiaria. ¿Cuál va a ser la sanción? Que los obligados de regreso se liberaron. Y solamente le puedo reclamar si tengo el obligado principal. ¿Sí? Pero primera diferencia, el aviso es una obligación, cláusula enunciativa. No tiene efectos cambiarios, sí tiene efecto por el derecho común. La carga, que es el protesto, ¿sí? Es facultativa, ¿sí? Y sí produce efectos cambiarios. Es decir, si no lo cumplo, tengo la opción de no cumplirlo porque es facultativo, pero si no lo cumplo, tengo sanción cambiaria. ¿Cuál es la sanción? Que los obligados de regreso se liberaron. No los puedo demandar. ¿Sí? Y a lo mejor el más solvente es un obligado de regreso, no siempre sea un obligado principal. O no tenga obligado principal. Se puede subir una letra de cambio donde el girado nunca aceptó, ¿sí? Entonces el librador siempre es obligado de regreso, los endosantes siempre son obligados de regreso, y vos como beneficiario no cumpliste con la carga del protesto. Entonces te quedás cambiariamente sin reclamo judicial, ¿sí? Porque no tenés obligado principal, porque el girado nunca aceptó, no es obligado principal, y todo el resto son obligados de regreso. Y como vos no cumpliste con la carga, que es el protesto, se liberaron. Igual lo vamos a ver en bolilla 6 y bolilla 8. ¿Sí? Perdón. No, está bien. Sí, está bien el tema de la pregunta. Yo porque me voy más, no los quiero mencionar, no los quiero marear. ¿Cómo? Protesto está el bebé protestando. Está el bebé protestando, exactamente. Doctora, Sí. permítame decirle antes que termine, Sí. no sé el resto de los compañeros, una valoración personal mía. De las clases de cambiario que hemos tenido, esta ha sido la mejor. Honestamente, no sé qué opinas. Ni hablar. Sí, la verdad. No veníamos entendiendo nada hasta acá. Claro. Veníamos haciendo la plancha en conceptos antes. Eran todos conceptos abstractos, indeterminados. Excelente. Muy bueno, Valeria. Gracias, Muy bueno, chicos. bueno. La idea justamente es que lo entiendan. Cambiario no es difícil, yo sé que es otro mundo, pero agarrado a tiempo y explicado paso a paso es sencillo. Si no, ninguno nos hubiéramos recibido, ninguno hubiéramos aprobado cambiario, ¿sí? Por eso les decía, y me comprometo y siempre lo hago, después que terminen quiebras, ponemos clases todos los días, comisión 2, yo me comprometo con mi comisión. No me molesta que vengan chicos de otras comisiones, pero yo no puedo pasar por arriba de los otros profesores, ¿sí? Yo me comprometo de mi comisión todos los días o los días que ustedes quieran, clases presenciales o por Zoom, igual tienen mi número de teléfono, cualquier duda que tengan, lo que sea, y vemos.
pero no tiene sentido hacerlo ahora porque la cabeza de ustedes está en quiebra y debe estar en quiebras. ¿Sí? Yo ya Y con nada. lo que dije hoy ya estoy explotado. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero solamente en estos 3 minutos que nos quedan, porque no les voy a quitar más tiempo, primero por respeto y segundo porque la cabeza no nos da a nadie. ¿Sí? En otro minuto, solamente vamos a clasificar las cláusulas facultativas. Ahí nos vamos a quedar y después cuando retomemos nosotros, yo tengo buena memoria, vamos a empezar desde ahí. ¿Sí? Con lo cual que después van a tener clases con otros profesores el jueves que viene o demás, sigan adelante y después yo voy a retomar con ustedes después de quiebras, ¿sí? Porque yo el jueves que viene doy clases, pero presencial en comisión 1 a las 3 de la tarde. No los voy a tener a ustedes, ¿sí? Voy a dar otro tema, así que no importa. Acá solamente clasificamos, sin ejemplos, sin nada, ¿sí? Y después retomamos. Me comprometo que después retomamos, ¿sí? Entonces, cláusulas facultativas. La segunda clasificación de cláusulas son aquellas que pueden estar o no en el título, por eso son facultativas, pero si están, sí producen efectos cambiarios. Y se lo remarcan, sí producen efectos cambiarios. Es decir, que va a tener una sanción por el derecho cambiario. Esas cláusulas facultativas se clasifican en, primero, previstas y permitidas. Segundo, previstas y no permitidas. Estas a la vez se subclasifican en 3. Primero, ¿sí?, que anulan al título valor. Segundo, que anulan la declaración cambiaria. Tercero, que se las tiene por no escritas. Tercer clasificación de facultativas. No previstas y permitidas. Y por último, no previstas y no permitidas. Cuando retomemos, explico cada una de ellas y ejemplos de cada una de ellas. ¿Sí? Importante de cláusulas, nunca hacen a la validez del título, jamás. Lo que hace a la validez del título son los requisitos extrínsecos. Después podemos incorporar o no cláusulas. Ahí vamos a ver los intereses, vamos a ver el protesto, vamos a ver una cláusula penal. Después todo lo demás que podemos incorporar al título, ¿sí? Si queremos, pero que tenga un interés, eso no me hace a la validez del título, ¿sí? Dejo acá por 2 motivos. Gracias. Primero que ya es el horario y no sé si después tienen clase, cada uno se organiza, entonces es importante respetar el horario. Y segundo, porque la cabeza no nos da más, ¿sí? No tiene sentido que siga adelante. La idea es que ustedes me vayan siguiendo y entendiendo, ¿sí?, en lo que digo, ¿sí? Porque yo les dicto y lo copian, no tiene sentido. Para mí, re claro, muy bueno. Genial, esa es la idea, ¿sí? Y nos vemos, ¿sí?, en la próxima clase, ¿sí?, de cambiario. Voy a corregir los prácticos de quiebras del trabajo número 5. Nos veremos en el examen de quiebras, si es que llego. Cualquier duda que tengan de quiebras, chicos, tienen mi número de teléfono, me avisan,
¿sí? Yo estoy más limitada con los horarios del bebé, pero yo contesto. Lo que necesiten, me dicen, ¿sí? Y si no, después nos vemos para cambiario, ¿sí? Muchísimas gracias, En forma intensiva. Éxitos Gracias, para el doctora. examen. Gracias. El que no pueda llegar al examen de quiebra si va a un recuperatorio directo o le llega a ir mal en el examen, en el recuperatorio somos más buenos en quiebras, ¿sí? Nadie quiere una instancia de un recuperatorio, yo lo sé, ¿sí? Pero el que llega a irse al recuperatorio no tire la materia, no la dé por perdida, porque somos muchos más buenos en un recuperatorio. Uno en el examen es más exigente porque sabe que tiene otra instancia de un recuperatorio. No tiren no abandonen, no tiren la toalla si les llega a ir mal en quiebras. Sí, por favor. Y si llega alguien y dice al recuperatorio, hacemos clases intensivas también de quiebras, no hay ningún problema, lo que necesiten. ¿Sí? Muchísimas gracias, gracias. Valeria. Nos vemos, Gracias, chicos. Gracias, Gracias, Valeria. profe. Hasta luego. Saludos al Nos Peque. vemos. ¿Sí? Chao, chicos. Chao, chao. Chao, gracias. De nada. ¿Salió?